más Humash para el día domingo, Parashat Ki Tisa. Parashat Ki Tisa es una parashat diverso con muchos diferentes temas. Comienza con una mezcla de detalles sobre el servicio en el tabernáculo, en el Mishkan, como vamos a ver, pero quizás uno de los temas más conocidos y famosos de esta parasha es la historia del pecado del becerro de oro y lo que pasó después de esto. Lo vamos a ver más adelante. Primeramente empieza con un impuesto de medio shekel que fue utilizado para financiar los sacrificios comunitarios y también fue una forma de contar al pueblo judío. Dice la Torah así: Vaidaber Hashem el Moshe leimor, y Hashem habló a Moshe para decir: Ki tisa et rosh bnei Israel lefkudehem, cuando tomes el censo de los hijos de Israel según sus cómputos, venatenu ish kofer nafsho la Hashem bifkodotam, cada uno entregará el rescate de su alma a Dios cuando se los cuente. Velo yiyevahem negev bifkodotam, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Dice Rashi, Ki tisa, cuando tomes el censo. Aquí dice la palabra tisa significa tomar, recibir, como es traducido por el Targum. Lo que quiere decir es que cuando deseas tomar, es decir, hacer la cuenta total del número de los judíos para saber cuántos son, no debes contarlos por cabeza. En vez de ello, que cada uno entrega un medio shekel de plata y luego cuenta los shekalim, los ciclos. ¿Okay? De este modo vas a saber cuántos judíos hay. De hecho, sabemos que hasta el día de hoy siempre nos cuidamos de no contar personas. O sea, el contar es algo muy delicado, como la Torah aquí mismo dice, Velo yiyevahem negev, para que no haya plaga en ellos. Esto implica que si los contaba directamente, habrá plaga en ellos. Pues el mal de ojo, dice Rashi, ejerce un poder negativo sobre lo que es contado. Y si los contaba, podría sobrevenir una plaga sobre ellos. Como vemos efectivamente que en la época de David Amelech, el rey David, pasó exactamente eso. En el libro de Shemuel relata cómo el rey David ordenó hacer un censo de todos los judíos. Inmediatamente después una plaga afectó al pueblo, a consecuencia de la cual murieron 70,000 personas. Y por eso sabemos que no se debe contar personas. Esta es la forma de hacerlo, contar shkalim, los ciclos, y así sabes cuántas personas hay. Ze yitnu kol ha'over al hapekudim hachatzit shekel b'shekel hakodesh. Esto entregará todo el que pase entre los contados, un medio ciclo del ciclo sagrado. Esrim geirah shekel, el shekel es 20 geirah, que es un machatzita shekel truma la Hashem, un medio ciclo como porción separada para Dios. Dice Rashi, Zeyitnu, esto entregará, como dijo, esto entregarás, como que si lo estuviera mostrando algo, y efectivamente Rashi explica que Hashem le mostró a Moshe una especie de moneda de fuego cuyo peso era de medio shekel, y dijo, como esto es lo que hay que entregar, debe entregar cada persona. Todos los que pasan entre los contados, se utiliza, dice Rashi, esta expresión porque el procedimiento usual seguido por los que hacen el conteo de un grupo de personas es que normalmente hacen pasar a los contados uno tras otro. Y eso lo que vemos cuando se trata de dar
maaser, el diezmo de los animales, entonces haces pasar todos los animales bajo la vara, así dice. Entonces es una forma de ha'over al apekudim, que pasa entre los contados, aunque en este caso obviamente no fue el caso, no es que fueron pasando y contándolos, como dijimos, que no se cuenta. Machatzita shekel, beshekel hakodesh, un medio ciclo del ciclo sagrado. Dice Rashi, es decir, conforme al peso del ciclo que yo te he fijado para que con él puedes pesar los ciclos utilizados para los objetos consagrados al templo. Por ejemplo, los ciclos mencionados en la sección que trata acerca de los arajim, que esos tasaciones, esto es otro tema que vamos a ver más adelante, y los ciclos utilizados para el rescate de un campo patrimonial. Esrim gerá shekel, el ciclo es 20 gerá, entonces te dice cuánto era, o sea, eran diferentes monedas de la época. Entonces, siendo que un shekel vale 20 gerá, entonces sería 10 gerá que había que dar, que esto es medio shekel. Kol ha'over al apekudim, todo el que pase entre los contados, mi ben esrim shana vamala, de 20 años para arriba, yiten trumat Hashem, entregará la porción separada a Hashem. Dice Rashi, mi ben esrim shana vamala, de 20 años para arriba. Aquí la Torah nos enseña que ningún hombre menor de 20 años salía al ejército ni era contado entre los hombres adultos a los cuales se les tomó el censo. Entonces también, como la Torah menciona la guerra, sabemos que tanto en la guerra como en este conteo tenías que tener por lo menos 20 años para arriba. Ha'ashir lo yarbe, el rico no puede dar más, v'hadal lo yamit, y el pobre no puede dar menos, mi machatzita shakel, del medio ciclo, latet et trumat Hashem, lechaper al nafshotechem, para dar la porción separada a Hashem, para expiar por las almas de ustedes. Dice Rashi, para expiar por las almas de ustedes, es decir, para que ustedes no sean afectados por la plaga a causa del censo que mencionamos antes, que hay ese peligro cuando se cuenta. Según otra explicación, en este contexto se enuncia la frase para expiar por sus almas, porque aquí la Torah indirectamente aludió a ellos que debían ser tres las porciones separadas, terumot, ya que aquí está escrito la expresión una porción separada al Eterno. 3 veces vemos esta expresión. Uno era la porción separada que era para hacer las basas para el tabernáculo, como ustedes recuerdan del Mishkan, que las vigas entonces se metían dentro de unas basas, adanim. Entonces uno de los, digamos, colectas, uno de los fondos era para eso. Pues Moshe contó al pueblo judío cuando ellos comenzaron la contribución para la construcción del tabernáculo, y cada uno entregó un medio shekel, lo que hizo un total de 100 talentos, kikar de plata. Y como está escrito, y la plata de los contados de la asamblea fue 100 talentos. Entonces de estos 100 talentos de plata se hicieron las basas del tabernáculo. Entonces eso es el primero. La segunda porción separada tuvo lugar por medio de un cómputo, ya que Moshe los volvió a contar cuando el Mishkan fue erigido. Este es el cómputo mencionado al principio del libro de Bamidbar, que es el 4º libro de la Torah, el libro de Números.
que ahí dice en el primer día del segundo mes del segundo año, tomen el censo de los hijos de Israel. En esta ocasión, cada uno entregó también medio shekel y la suma total fue utilizado para adquirir las ofrendas de comunitarios de cada uno. Entonces, con respecto a estos ciclos de plata, los pobres y ricos tuvieron la misma participación. Es acerca de esta porción separada que este versículo dice para expiar por sus almas, que las ofrendas animales tenían como propósito de hacer expiación. Entonces, esto es la segunda. La primera era para las basas del Mishkan y el segundo era para estos sacrificios comunales entre todos. Y la tercera fue la porción separada destinada a la construcción del tabernáculo, como está escrito, todo aquel que puso una porción aparte de plata y de cobre. En esta tercera contribución, no todos participaron por igual, cada uno podía dar lo que su corazón lo motivaba de dar. Entonces, esos son los tres diferentes recolectas que habían. Velakachta et kesef akipurim et bnei Israel, tomarás la plata de las expiaciones de los hijos de Israel, venatata oto al avodat o al moed, y lo darás para la obra de la tienda de la cita, vehaya levnei Israel lezikaron lefnei Hashem lechaper al nafshotechem, y será para los hijos de Israel como remembranza delante de Dios a fin de expiar por las almas de ustedes. Con esto se termina, digamos, el primer tema de esta parashá. Entonces ya hablamos del impuesto del medio shekel utilizado para financiar los sacrificios comunitarios. El siguiente tema de la Torá es la fuente, que fue como un lavabo, una forma para que los Kohanim, antes de entrar a hacer su servicio, podían lavar sus manos y sus pies. No tengo conmigo aquí el libro para mostrarles la ilustración, pero es como la Torá va a describir ahora cómo era. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe Leimor, y Hashem habló a Moshe diciendo, Ve'asita kiyor nechoshet vechanon nechoshet lerochatza, venatata oto ben ohel moed uben hamizbeach, venatata shama mayim. Harás un fuente hecho de cobre, y su base de cobre para lavarse lo pondrás entre la tienda de la cita y el altar, y allí pondrás agua. Explica Rashi, kior, fuente, era una especie de caldero grande que tenía espitas cuyas bocas vertían agua. Y tenía su base para lavarse, dice Rashi, este verbo se refiere a la fuente. Y debes colocarlo, dice, ben hamizbeach, y el altar. Esto se refiere el altar de la ofrenda de ascensión, sobre el que está escrito que estaba situado frente a la entrada del tabernáculo de la tienda de la cita. Entonces esto era como una especie de lavamanos y pies también para los Kohanim antes de hacer su servicio. Hoy en día también es correcto que antes que uno reza, también debería lavarse las manos. Verachatzu Aaron uvanav mimenu et yedehem et raglehem, en ella Aarón y sus hijos, o sea los Kohanim, lavarán sus manos y sus pies. Dice Rashi, por medio de este lavado, el Kohen santificaba sus manos y pies simultáneamente,
Y así aprendemos en el tratado del Talmud Zevachim cómo se efectuaba la consagración, el lavado de manos y pies. El Cohen ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. Bevoam el ohel moed yechatzu mayim, cuando entren a la tienda de la cita, se lavarán con agua. Velo yamutu, para que no mueran. O begishtam el hamizbeach lesharet lahaktir ishe lahashem, o cuando se acerquen al altar para servir, para hacer que arda en humareda una ofrenda ígnea ante el Eterno. Explica Rashi, cuando entran a la tienda de la cita para quemar el sahumerio matutino y vespertino en el altar interior de oro, o para rociar sobre sí mismo de la sangre, o sea, cuando hacen los servicios de los sacrificios, antes de hacer esto, entonces tenían que lavarse las manos y pies, como acabamos de explicar, velo yamutu, para que no mueran. Entonces de eso entendemos, dice Rashi, lo cual implica que si no se lavan, morirán. Pues la Torah fue enunciada en términos generales y de la implicación de una expresión enunciada en términos negativos se entiende una implicación positiva, como estamos haciendo en este caso. La Torah no dice expresamente que van a morir, pero dice para que no mueran, que se entiende de que si no lo hacen, pudiesen morir. El hamizbeach, al altar, esto se refiere al altar exterior de cobre. Verachatzu yedehem veraglehem velo yamutu v'haita lahem chok olam lo lezaro ad olam. Lavarán sus manos y pies para que no mueran, será un estatuto perpetuo para ellos, para él y para su descendencia, para sus generaciones. Okay. El siguiente tema de la Torah es acerca de un aceite especial que fue utilizado para ungir los Kohanim y todos los muebles del templo. Y Vayidaber Hashem el Moshe leimor, y Hashem habló con Moshe diciendo, Viata kach lecha besamim rosh mar dror, toma tu especias finas que son de 500 dror hamesh meot de kinmon besem, y toma tu especias finas. Estos son, aquí se traduce mirra fina, 500 ciclos, y canela aromática, la mitad de ello, 250, machatzito, 50 200, o kenei bosem 50 200, y caña aromática 250. Dice Rashi, besamim rosh, especias finas, es decir, que tiene que ser de alta calidad. Canela aromática, puesto que la canela se obtiene de la corteza de un árbol, dice, hay canela que es de excelente calidad y tiene un buen aroma y sabor, y también hay canela que es como madera. Por ello era necesario que la Torah especifica que sea la canela aromática, o sea, de la mejor que hay. La mitad de ello, 250. Esta frase quiere decir que la mitad de la canela aromática que era traída era de 250 ciclos de peso. Así pues, su cantidad total era 500 ciclos de peso, igual a la cantidad de la mirra. Siendo así, porque con respecto a la canela aromática, la Torah se expresa en términos de mitad.
La respuesta es que es un decreto de la Torah que hay que traer la canela en mitades a fin de agregar a ella 2 sobrepesos, ya que las especias no eran pesadas exactamente. Así se enseñó en el tratado de Keritot. O Kenei Bosem, caña aromática, es decir, una caña de especia aromática. Puesto que hay cañas que no son de especias aromáticas, era necesario que la Torah especifica que tiene que ser caña aromática. 250 en este caso, los 250 era el peso total de todo el cálamo. Vekida 500 beshekel hakodesh veshemen zayit hin, casilla 500 según el ciclo sagrado, y aceite de oliva 1 hin. Vasita oto shemen mishchat kodesh rokach merkachat maaser rokeach, de todos estos ingredientes. Entonces debes hacer un aceite para unción de santidad, que es una mixtura compuesta, obra de perfumero. Shemen mishchat kodesh yihye, dice que este es aceite para unción de santidad será. Umashachta bo et oel moed vet aron haidut, con mezcla, con ingredientes, debes ungir a la tienda de la cita y el arca del testimonio, vet hashulchan vet kol kelav, vet hamenorah vet keleha, vet mizbach haketoret, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del sahumerio, vet mizbach haolah, vet kol kelav, vet hakiyor, vet kano, el altar de la ofrenda de ascensión y todos sus utensilios, y la fuente y su base. O sea, en breve, en resumen, deberías agarrar estos ingredientes, los debes mezclar, hacer de esto un aceite especial aromática, y después debes colocar esto en todos los diferentes Klei Hamikdash, que son los muebles, los diferentes implementos de todo el templo que vimos en los parashiyot anteriores. V'kidashta otam v'hayu kodesh, con este aceite lo consagrarás y serán santidad. Dice de santidades, kodesh kodeshim kol hanogea bahem yigdash, todo el que toque se volverá consagrado. Bet Aarón, esto es en cuanto a los kelim, a los muebles, pero también dice Bet Aarón vet banav timshach v'kidashta otam l'chahen li, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que oficien ante mí. Vel bnei Yisrael tedaber leimor shemen mishchat kodesh yiyeh zeh li ledorotechem, hablarás con los hijos de Israel diciendo: aceite para unción de santidad, este será para mí, para sus generaciones. Al besar Adam lo yisach, nunca debes untarlo sobre la carne de un ser humano. Uvematkunto lo tasu kamohu, y en su proporción no harán otro igual a él. O sea, si quieres tener esos mismos ingredientes y crear este aceite para tenerlo para uso personal, no lo deberías hacer. Kodeshu, porque es sagrado. Esta receta es Kodesh Yelachem, sagrado será para ustedes. Isha shayikach kamo vashayite mimeno alzar v'nichrat me'amav, la persona que fabrica otro igual a este aceite y que ponga de él sobre un lego, será cortado de su pueblo. Es muy estricto. Aquí está hablando del aceite, pero en general es prohibido hacer cualquiera de los muebles o implementos del Mishkan, del tabernáculo, Bet HaMikdash, el templo. No se puede hacer exactamente porque estos son hechos especialmente para este sitio sagrado. Okay, hasta aquí hemos visto acerca del impuesto del medio shekel.
Vimos acerca del fuente especial, la lavamanos en la entrada del tabernáculo. Hemos visto el aceite especial y todos sus ingredientes y cómo fabricarlo y la prohibición de usarlo personalmente. Y ahora en lo que sigue la Torá va a decirnos los ingredientes del incienso especial, que era uno de los servicios más sagrados en el templo. Dice, Vayomer Hashem el Moshe, y Hashem dijo a Moshe, Kach lecha samim, toma para ti especias. ¿Cuáles especias? Nataf, que es bálsamo. Después dice, Nataf ushchelet, que es otro tipo de especia aromática. Vechelbena, es gálbano. Samim ulevona zaká, especias e incienso puro. Bad bevad, las medidas serán iguales de cada uno de estos. Yihye, debes agarrar de todos estos ingredientes. Veasita auta ketoret, con ellas harás saumerio mixto. Rokach maaser rokeach, especias de obra de perfumero. Memulach tahor kadosh, dice que sea puro, revuelto y completamente puro y santo. Veshachakta mimena hadek, debes moler muy fino. Venatata mimena lifnei ha'edut be'ohel moed asher ivaed lecha shama. Y pondrás delante de las tablas del testimonio en la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo. Kodesh Kodashim tihye lachem, santidad de santidades será para ustedes. En el templo habían distintos niveles de santidad. Este término Kodesh Kodashim es santidad de santidades, o sea, esta mezcla para los inciensos tenía un nivel sumamente sagrado. V'aktoret asher taseh b'matkunta lo tasu lachem kodesh tiyeh lecha la'Hashem. Igual como el aceite que hablamos antes de ungir, que no se podía hacer, o sea, personal, aquí también no harán esto para ustedes, es sagrado solamente para Hashem. Ish asher ya'aseh kamoha lahariach ba v'nichrat me'amav, la persona que lo haga para sí solo, o sea, solamente para tener ese perfume, para poder olerlo, será cortado de su pueblo. Entonces, con esto terminamos el cuarto tema de la parashá, que son los ingredientes del incienso. Ahora la Torá va a hablar del nombramiento de los principales artesanos que diseñaron el Mishkan y todos sus accesorios. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe Lemor, Hashem habló a Moshe diciendo, Re'ei karati b'shem Betzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda. Mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Va'amalei oto ruach Elokim b'chokhmah u'v'tfuna u'v'dat. Lo he colmado con espíritu divino, con sabiduría, con raciocinio y con conocimiento. Dice, u'v'chol melachá, y en todo tipo de artesanía. O sea, aquí vemos que el talento y la posibilidad de hacer todos estos muebles diseñados para Hashem fue algo que Hashem creó también la persona con el don especial de poder hacerlo. El artesano principal se llamaba Betzalel. La Hashov, Mahashavot, la Asot, Bazahav, Uvakesef, Uvanechoshet, para idear diseños para trabajar el oro, la plata y el cobre, Uvacharoshet Even, Lemalot, Uvacharoshet Etz,
en artesanía de corte de piedra para engastar y en artesanía del tallado de madera, la azot bechol melachá para realizar todo artesanía. Va'ani hinei natati ito et Oholiav ben Ahisamach l'matei Dan, y he aquí que he asignado con él a Oholiav, hijo de Ahisamach, del tribu de Dan, Uvelev kol chachamlev natati chochma, y en el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría, ve'asu et kol asher tziviticha, para que hagan todo lo que yo te he ordenado. Et ohel moed, la tienda de la cita, ve'et ha'aron le'idut, ve'et ha'kaporet asher alav, ve'et kol kelei ha'ohel, y el arca para el testimonio, y la cubierta que está sobre ella, que dijimos que esto fue bien difícil porque era hecho de un bloque de oro que había que tallar y sacar los dos querubim, que esto va sobre el Aron HaKodesh, y todos los utensilios de la tienda, vet hashulchan vet kelav, la mesa y sus utensilios, vet hamenorah hatehorah vet kol kelav, vet mizbach haketoret, el candelabro puro y todos sus utensilios, y el altar del saumerio, vet mizbach haolah vet kol kelav, vet akiyor vet kano, el altar de la ofrenda de ascensión y todos sus utensilios, y el lavadero y su base, vet bigdei haserad, también las vestimentas. Parashat Tetzaveh, la semana pasada, vet bigdei hakodesh la Aron HaKohen, vet bigdei banav lachahen, la ropa, la vestimenta de santidad para Aarón, el sumo sacerdote, y también las vestiduras de sus hijos para oficiar. Ve'et shemen hamishcha ve'et ktoret hasamim lakodesh kechol asher tziviticha ya'asu. El aceite para unción, el saumerio de especias para el santuario harán conforme a todo lo que yo te he ordenado. Es interesante de que entre los artesanos, Hashem eligió, el artesano principal era de uno de los tribus más importantes, Yehudá, pero también había uno de los tribus más, digamos, de menos nivel, que era el tribu de Dan, mostrando que cada uno tiene una parte en el templo y cada uno puede aportar y es parte de este servicio. Vayomer Hashem el Moshe leimor, ve'ata daber el Bnei Yisrael leimor, ach et shabtotai tishmoru, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, sin embargo guardará mi Shabbatot, ki ot hi beini ubenichem, porque es un señal entre yo y ustedes, le dorotechem, para las generaciones, la dat ki ani Hashem ekadishchem, que yo soy el Eterno que santifica a ustedes. Dice Rashi, quería decirle en cuanto a ti, a pesar de que te estoy encomendando, que les ordenas con respecto a la labor de la construcción del templo, que no sea cosa fácil, o sea, que no lo hagas en Shabbat, esta labor. Sin embargo, guardarán mi Shabbat, es decir, a pesar de que ustedes están deseosos y están entusiasmados para la labor del tabernáculo, no permita que Shabbat sea pasado por alto a causa de ella, sino tienes que observar los Shabbat, o sea, tenían que detener de hacer todos esos trabajos en Shabbat. Pues es un signo entre yo y ustedes. Shabbat es un signo entre Dios y Israel, en el sentido que constituye un gran signo entre nosotros de que yo he escogido a ustedes, expresado en el hecho que les he entregado como posesión el día de mi reposo para que les sirva
de reposo. Ushmartem et ha-Shabbat, ki kodesh hi lachem mechaleleh mot yumat, ki kol ha-oseh ba melacha v'nichreta ha-nefesh hahi mikerev hama, guardarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Sheshet yamim yeaseh melacha, durante 6 días se podrá realizar trabajo. Uvayom hashvi'i Shabbat Shabbaton Kodesh, sagrado es. El 7º día es de cese completo, sagrado es. Kodesh la Hashem, sagrado para Dios. Kol ha'oseh melacha b'yom Shabbat mot yumat. Todo el que realice una labor en el día de Shabbat ciertamente morirá. V'shamru b'nei Israel et ha-Shabbat, lahasot et ha-Shabbat ledorotam brit olam. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Beini uben bnei Israel ot hi leolam. Entre yo y los hijos de Israel será un signo para siempre de que en 6 días, ki sheishet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, uvayom hashevi'i shavat vayinafash. O sea, entre yo y el pueblo judío es un signo que Hashem hizo los cielos y la tierra en 6 días, pero en el 7º día él cesó y reposó. En otras palabras, termina diciendo que a pesar de lo sagrado que es el templo y sagrado de todos sus implementos y lo sagrado del shemen hamishcha, del aceite y de los inciensos, pero no puedes hacer ninguno de estos labores y de preparación en Shabbat. En Shabbat hay que cesar de trabajar, porque esto es un señal entre el pueblo judío y Hashem, y realmente la cercanía entre Shabbat y el templo es un tema que vamos a ver varias veces, pero la base de los 39 melachot, trabajos que son prohibidos en Shabbat, vienen realmente del templo. Los mismos 39 trabajos que eran necesarios para construir el templo son estos 39 melachot, trabajos que son los que son prohibidos en Shabbat. Con esto terminamos el Chumash de hoy.